Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, segunda parte. Este estudio lo titulé La inmortalidad por el Evangelio. Vamos a entender por qué Pablo habló de inmortalidad en el contexto del mensaje de salvación. Al final de nuestro estudio anterior, ustedes recordarán que hablamos acerca de los incrédulos que piensan que nosotros, los creyentes, eh, ellos consideran que nosotros, independientemente que nos consideran ignorantes, etcétera, pues piensan que nosotros nos tenemos que aferrar a algo en este mundo. Y eso, por supuesto, que es totalmente falso, porque si hay algo a que nos aferramos, sí, por supuesto, pero es a nuestro Mesías, a Yeshua, al Mesías, aquel que efectivamente echó mano de la vida eterna, como en las palabras del apóstol Pablo, cuando habló con Poncio Pilato. ¿Qué fue lo que este hombre, este gobernador, le dijo al Señor? Bueno, le dijo, eres rey, pero su pregunta fue en el contexto de este mundo. Fue en el poderío que provee tener autoridad, dominio sobre los hombres en este mundo. Ese fue el contexto de la pregunta de Poncio Pilato, ¿eres tú rey? Y la respuesta del Señor dijo, ¿tú lo has dicho? Pero le aclara el Señor cuando le dice, mi reino no es de este mundo. Entonces el Yeshua, por supuesto que no lo desmintió, pero sí le aclaró que efectivamente él es rey, pero no de este mundo, sino de un reino eterno. Su reino es eterno. Un reino que no puede ser percibido por aquellos que en su mente y en su corazón solo tienen su mirada en este mundo y no pueden comprender las cosas eternas, las cosas espirituales. A eso es a lo que sí nos aferramos, a esa vida eterna. Y en este sentido, el Mesías nos provee de todo lo que nosotros necesitamos para estar donde Él quiere que estemos y lo que hagamos, todo aquello que Él quiere que nosotros hagamos. Así de que, si les parece bien, vamos a leer del versículo 1 al versículo 7 de este capítulo 1 de la segunda carta a Timoteo, para tomar contexto de lo que viene hablando el apóstol Pablo. Pablo, apóstol de Yeshua, el Mesías, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en el Mesías, Yeshua, a Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Yeshua, el Mesías, nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y dice el verso 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Sí, te faltó el verso 7. Dice, porque no nos ha dado de Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es, ese es el contexto de la petición de Pablo a Timoteo para que no se avergüence. Por eso le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. En este sentido es que el apóstol Pablo era consciente de que el mundo a Pablo lo veía como un criminal, como porque
Lo que Pablo hacía, ¿qué era? Era enseñar el Evangelio, era proclamar la palabra de Dios. Pablo solo llevaba a cabo su ministerio en la enseñanza de la fe de los patriarcas y a través de esa enseñanza ejerció su discipulado. ¿Cómo lo hizo? Pues usando las escrituras del Antiguo Testamento, que junto con el Nuevo Testamento, pues nos proveen del conocimiento, de la revelación, de la voluntad, de la voluntad de Dios que comprende este plan divino de salvación, de restauración. Entonces, cuando entendemos esta gran importancia que tiene el Evangelio y el hecho de dar testimonio, ¿sí?, frente a los demás, entonces comprendemos mejor esto que Pablo le estaba pidiendo a Timoteo, al decirle que no se avergüence de dar testimonio de nuestro Señor. Y esto hoy en día pues es un tema que muchos que se dicen creyentes lamentablemente han provocado una ola de críticas que por desgracia eh, hacen que se generalice a todo aquel que es creyente. Ese es el problema. Y no debería de ser así, porque no todos somos iguales. Hoy en día, por ejemplo, pues existen movimientos pseudocristianos, yo diría, yo lo identifico de esa manera, que tienen prácticas tan ridículas como el tirarse al suelo, por ejemplo, ¿no? Hacer ruidos raros, reírse a carcajadas y sin sentido, sin tener por qué. Y dicen que todo eso que hacen es obra del Espíritu Santo. Así lo aseguran. Sin embargo, todas esas prácticas no tienen ningún sustento bíblico. Tú puedes leer toda la Biblia y jamás vas a encontrar que, que haya ocurrido algo así eh, a través del Espíritu de Dios. Nada. De hecho, lo que sí tú puedes ver es reacciones en las personas que tenían cuando eran influidas por un espíritu demoníaco. Eso sí lo vemos, pero, pero se identifica claramente, las escrituras, Yeshua lo identificaba claramente y liberaba a las personas de esos espíritus inmundos. Esto que tú puedes ver hoy en día en iglesias que dicen ser cristianas, como el tirarse al suelo y de repente hacer ruidos como si fueran animales, reírse a carcajadas, no tiene ningún sustento bíblico y lejos de ser obra del Espíritu Santo, todo eso tiene que ver con un espíritu inmundo, un espíritu impuro, impío. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, que el incrédulo los identifica como lo que dicen que son, creyentes, de tal manera que, pero el problema es que generalizan, pues todos los creyentes, todos los que dicen creer en Dios, son una bola de falsos, de hipócritas, mentirosos y teatreros, y en fin, tantas cosas y ya nos ponen en la misma canasta, y eso es lo triste, eso es lo lamentable. Como creyentes y fieles a la fe de los patriarcas, nosotros debemos rechazar todas esas prácticas que no son bíblicas, porque eso sí es causa de vergüenza. Por eso lo comento, porque Pablo le dice a Timoteo que no se avergüence de nuestro Señor.
Le está diciendo, no te avergüences de tu fe. Entonces, independientemente que hoy en día existen todas estas prácticas que son causa de vergüenza, eso no es tu fe. Tú tienes que estar tranquilo en el sentido de que independientemente de que el incrédulo podría ponerte en la misma canasta, tú debes estar tranquilo en el sentido de que esa no es tu fe. Tú no tienes nada que ver con todas esas prácticas, porque todo eso sí es causa de vergüenza para todos aquellos que digan que creen en Dios y en su palabra. Porque eso que hace no es bíblico. Porque es importante que nosotros señalemos esas prácticas como falsas, porque nosotros no tenemos esa fe. Y eso no significa que seamos una causa de división. Fíjate bien, bien qué importante es esto, porque muchas veces a nosotros nos tachan, otros que se dicen ser cristianos, nos tachan de causar división. No, lo que hacemos es separarnos de prácticas que no tienen que ver con nuestra fe. La iglesia no la puede separar el hombre. La iglesia verdadera que está fundada en el fundamento de Jesucristo, que tiene sustento bíblico, que tienen temor de Dios para avergonzar al Señor a través de lo que hacen y la fe que nos heredó. Entonces, tenemos que tener muy claro este aspecto. Todo eso sí tiene que estar fuera de tu vida. Pero eso no significa que tú seas causa de división. Y muchas veces nos critican por eso, son causa de división. No, bueno, pues no vas a estar en un lugar donde tú sabes y eres consciente, en donde simplemente no practican la fe, no tiene, lo que hacen no tiene sustento bíblico. Por el contrario, nosotros hemos entendido que también hemos sido llamados para exhortar, para reprender si es necesario, porque todas esas prácticas sí son causa de vergüenza y de burla en quienes no creen. Y por supuesto, todas esas falsas prácticas solo han servido para evitar que los que no creen, más bien, todas esas prácticas han servido para que los que no creen sigan sin creer. ¿Por qué? Porque no ven ninguna verdad en todo eso que hacen. Un incrédulo, una persona, ¿qué va a pensar un incrédulo de una persona que se arrastra en el suelo, que de repente se ríe como loca sin sentido? Pues, va a sentir vergüenza de pertenecer a un grupo de ese tipo. Y entonces, como dicen, no, pues es que esos son los cristianos. Y entonces en una bandeja ponen a todos los creyentes. Y eso es lo triste y es muy lamentable. Por eso es muy importante lo que Pablo le dijo a Timoteo acerca de que no se avergonzara de dar testimonio de nuestro Señor, ni de él, o sea, ni que no se avergonzara de Pablo, porque él se encontraba preso. Porque dar testimonio de nuestro Señor tiene que ver con lo que Yeshua nos enseñó a través de su evangelio. Y Pablo, eso era lo que hacía. Y jamás se avergonzó de lo que incluso lo juzgaron, aquellos que lo juzgaron como loco. ¿Por qué decían que Pablo estaba loco? Porque él hablaba de un reino que no es de este mundo, igual que Yeshua. Todo el tiempo Pablo habló del reino. Y dice el verso 8, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Continúa ahí el verso 8. Sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios.
Fíjate bien lo que está diciendo Pablo. No te avergüences de la fe, no te avergüences de nuestro Señor ni de mí por lo que estoy pasando. Pero está citando aflicciones, justo lo que sucedió con Yeshua y justo lo que estaba pasando con Pablo. Y dice, por el contrario, lejos de que te avergüences, sé parte de esto que le sucedió a Yeshua y que me está sucediendo a mí. Participa de las aflicciones, dice, por el Evangelio según el poder de Dios. Estas aflicciones eran causadas por el Evangelio, por este mensaje que portaba Pablo. Pero dice, sopórtalo según el poder de Dios. Hay una, hay una gran verdad que regularmente no se advierte cuando las personas comparten el Evangelio. Aunque podría entenderse la razón, sin embargo, en algún momento, esto es algo que sí nosotros debemos hablar con toda claridad. Lejos de ser partícipe de aquellos mensajes llenos de emoción, que solo tienen el propósito de crear una expectativa falsa, lejos de eso, sí, tienes que hablar la verdad. Lejos de un mensaje, de una forma muy emocional que te hayas preparado para compartir el Evangelio, lejos de eso, pon atención a lo que Pablo le dijo a Timoteo. Participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y esto no es fácil. No es fácil porque normalmente se ha difundido la idea de que compartir el Evangelio es, sí, compartir las buenas nuevas, pero no se entiende en qué sentido son buenas nuevas. Porque para alguien que no entienda cuáles son las buenas nuevas de salvación para vida eterna, pues normalmente la persona va a esperar buenas nuevas para esta vida. Pues estoy pasando por momentos difíciles, pues ¿quieres más aflicciones para mí? O sea, no, gracias. Es lo que normalmente piensas antes de compartir el Evangelio. De lo que te estás olvidando es de que no eres tú. Todas aquellas personas que están esperando escuchar este mensaje tan importante de salvación eterna, el Evangelio, ya están preparadas por el Señor. No tienes tú por qué adelantarte o suponer que va a ser muy difícil. El Espíritu de Dios es quien va y viene. Tú no sabes hacia dónde va. No sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Pero Dios sí sabe quién está esperando este mensaje y quién lo necesita ya, quién está sediento de esta agua. Y esa es la razón por la cual esto no te corresponde. Preocuparte por eso no te corresponde. Lo que tú tienes que hacer es esto que hizo Pablo a Timoteo. Participa de las aflicciones. En algún momento esto es algo que sí se debe de hablar con toda claridad, lejos de ser partícipe de aquellos mensajes llenos de mucha emoción, que solo tienen el propósito de crear una expectativa falsa. En este mensaje el apóstol Pablo nos dice una gran verdad, porque lejos de avergonzarnos por dar testimonio de nuestro Señor, en realidad debemos tener el valor para participar de las aflicciones que van a venir a nuestras vidas por causa del Evangelio. Es decir, que el hecho de haber recibido el Evangelio y de haber tomado la decisión de seguir el camino de la vida eterna, desde ese momento en que abrazamos el compromiso de ser parte del pueblo de Dios,
nos va a hacer enemigos. Esta acción que estamos tomando, esta decisión que estamos tomando nos va a hacer enemigos de este mundo. Porque al recibir el Evangelio hemos tomado la decisión de pertenecer al reino de Dios para dejar de formar parte del reino de este mundo terrenal. Una vez más, recuerda aquello que ocurrió con Yeshua, cuando Poncio Pilato le preguntó si era rey. La respuesta del Señor fue: mi reino no es de este mundo. ¿Qué fue lo que pasó? Lo crucificaron. La pregunta es, ¿has compartido el mensaje, el Evangelio, con esta verdad? Yo puedo entender, y yo creo que sí es correcto, es sano, que te hagas de una estrategia para compartir este mensaje de las buenas nuevas de salvación. Pero cuando hablas de las buenas nuevas de salvación, no es para salvarte en este mundo y pertenecer a este mundo. Es para salvarte del destino que tiene este mundo. Estas buenas nuevas, tú tienes que conectarlas con todas las palabras hermosas y mensaje hermoso de Jesucristo, pero no evitar conectar todo este mensaje con el reino eterno, con la promesa bendita, con aquello a lo que aspiramos una vez que estamos tomando la decisión. Y hacerle saber a la persona que está recibiendo, que dice: sí, quiero tu fe, quiero esta fe, quiero vivir bajo el reino de Dios. Tiene que saber esta persona que este es un camino en el que no va a caminar en sus fuerzas solamente. Porque así como va a comenzar a ver que las cosas quizás se pongan difíciles, quizás vengan aflicciones a su vida, en ese mismo sentido y en la medida de su fe, es decir, de su fidelidad, es como Dios le va a soportar, le va a tomar de la mano y va a ir con él, soportando las aflicciones. Pero no se va a evitar las aflicciones de este mundo. Esto no va a pasar nunca. Si tú dejas de complementar este mensaje, este mensaje tan importante, ¿sí? En el que no estamos solos, sino que es el Señor quien nos acompaña en este pasaje. Pero para que van a venir aflicciones, si tú no complementas este mensaje y solamente lo dejas en lo bonito, sin aterrizarlo, cuando vengan las aflicciones a esta persona, ¿qué crees? ¿Qué va a pasar? Rápido, va a desertar. No se va a quedar. ¿Qué dijo? No, a mí no me dijeron de esto. A mí no me dijeron, no me avisaron, yo no supe de esto. Es más, yo no creo. Ese es el peor de los casos. Que habiendo sido incrédulo, les comparten un mensaje que no aterrizan en la realidad, y cuando la persona que supuestamente fue alcanzada comienzan a vivir aflicciones, se regresan. Y peor se regresan. Porque habiendo tenido la oportunidad de cuando menos ser consciente de que el camino sí iba a ser, no iba a ser miel sobre hojuelas, pero que la paz que iba a recibir de parte del Señor no iba a ser una paz que provendría de este mundo, sino de Dios, sino de Él mismo. Algo que no es posible creer para el que no cree, pues entonces esa persona va a ser muy fácil que se desanime. ¿Por qué? Porque lo que lo animó fue un mensaje emocional.
Entonces, pongamos atención solamente a las palabras del apóstol Pablo a Timoteo. No son palabras emocionales. Él habla incluso de lágrimas, pero esas lágrimas tenían que ver con lo que Timoteo sintió de ver a Pablo porque lo amaba. Fue el hombre que lo formó, que terminó de formarlo en su llamado, en fin, y de verlo encarcelado. Pues cómo no, digo, eso es normal. Pero en sí, el mensaje que le está diciendo Pablo es está cargado de toda la realidad que tú y yo debemos ser, de la que debemos ser conscientes. Así es que cuando una persona se encuentra en este mundo y milita con este mundo, esa persona no va a tener ningún problema en este mundo. Esa persona va a ir de victoria en victoria, brincando de aquí para allá, bien feliz, bien contento, quedando bien con todo el mundo y diciendo, soy creyente. ¿De verdad? Y eres amigo de este mundo. Entonces, ¿qué pasó con Jesucristo? ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Por qué los mataron? Eran creyentes, de ellos aprendemos. Esa es una mentira. Podemos ser amigos de un grupo muy limitado de personas. Podemos ser bien vistos por un grupo limitado de personas, pero cuando las cosas se ponen serias, se ponen difíciles, nos van a rechazar. Tenlo por seguro. No vas a ser del grupo que van a salir adelante porque están esperando la ayuda en este mundo. Tú eres de los rechazados que esperan la ayuda en Dios. Entonces hay que ser muy honestos en esto que nosotros hacemos. Por esa razón, no es creíble que hoy en día haya iglesias que se dicen cristianas y haya miles de gentes que realmente dicen que son creyentes. ¿De verdad? Oye, pues entonces, en qué nos equivocamos? ¿En qué se equivocó Pablo? ¿Algo hizo mal? Porque el ministerio de Pablo fue después de Jesucristo. ¿Y qué pasó? Bueno, esa es la verdad. Tenemos que aprender a discernir lo que el Evangelio en realidad es un mensaje para la vida eterna, que empieza desde este mundo, desde el momento en que tú lo recibes, que tú dices, sí quiero esta fe, porque estoy consciente de que sí voy a sufrir, estoy consciente, pero no importa. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Dios va a estar conmigo hasta el final. Y no importa lo que pase en este mundo, yo voy a estar con Él en la vida eterna. Ese es el mensaje de las buenas nuevas, de salvación eterna. Entonces no hay que dejar de compartir el mensaje completo. El apóstol Pablo en su carta a los romanos escribió acerca de esta enemistad que los creyentes tenemos con el mundo por causa de nuestra fe. Dice Romanos capítulo 8, a partir del verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, es decir, los materialistas, los que todo el mundo piensa solamente en las cosas materiales. Y bueno, está claro, no significa que tú y yo no pensemos en las cosas materiales. Claro, o sea, eso no está mal. No, pero tu vida está enfocada en las cosas materiales, eso es otra cosa. Pablo a eso se refiere. Porque los que son literalmente de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte.
pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ya te das cuenta de la diferencia que hizo Pablo. Todas aquellas personas que solamente esperan de este mundo material van a morir. Todo el mundo vamos a morir físicamente, sí, pero no todo el mundo vamos a morir espiritualmente. Esto sí, los que solamente están esperando en este mundo van a morir en la carne y en el espíritu. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, a eso se refiere. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, vida eterna. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y tampoco pueden. O sea, no pueden, ¿por qué? Porque los propósitos son totalmente opuestos. O es imposible, por eso dice, no pueden. Una vez más, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Toda aquella persona que su vida está enfocada en los propósitos materiales solamente, que no tiene vida espiritual enfocada en Dios, esas personas pueden ir a la iglesia los domingos, pueden decir que creen en Dios, pero no agradan a Dios. No le agradan a Dios, no son de Él. ¿Tú por qué crees? ¿Por qué no? Porque hay una enemistad. Dice, una vez más, verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es decir, los propósitos de la carne, los propósitos que son enfocados en la vida material, son automáticamente enemistad contra Dios. No porque el tener una casa sea malo, tu casa, donde vives, es algo material, no, sino el propósito que solamente sirve a eso. Verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, no es de él. Pero si el Mesías está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Te das cuenta qué importante es entender la dinámica de nuestra vida? El aspecto espiritual, nuestra carne, la salud, se va a deteriorar con el tiempo, se deteriora finalmente y tenemos que entenderlo. Y no es que Dios se esté olvidando de ti o que ya te enfermaste por eso, por aquello. Es un juicio de Dios. Eso no es cierto. Eso no es cierto. O sea, son ideas que solamente le hacen daño a la gente y en el peor de los casos son usados para andarse enjuiciando unos con otros. Ya, te vas a morir porque es castigo de Dios. O sea que vas a vivir, ¿qué? ¿1000 años? Este cuerpo se deteriora con el tiempo y el deterioro implica pues, las afectaciones de salud. Eso es normal. Hazte a la idea de una vez, si eres joven y todavía tienes salud, hazte a la idea de que algún día ya tu cuerpo va a ceder en fortaleza. La salud se deteriora, pero no por causa de que Dios te haya abandonado, que estés siendo castigado por el Señor, de ninguna manera. Así tiene que ser. Tienes que entender este pasaje del apóstol Pablo en Romanos en ese sentido. Va a morir. El tiempo de vida en este mundo va a morir físicamente, pero tu espíritu se fortalece con fuerzas de búfalo. Y esto es sobrenatural. El Espíritu de Dios,
El Espíritu de Dios fortalece tu espíritu de tal manera que tú vas a poder tener 80, 90 años y vas a tener un espíritu fuerte en Él. ¿Por qué? Porque va a ser eterno. De manera que esta enemistad con el mundo no debería a nosotros sorprendernos, porque es algo que tiene todo el sentido según podemos leer en los 4 evangelios, en donde Yeshua nos advirtió acerca de esta separación que tendríamos con el mundo y el sufrimiento que tendríamos en consecuencia. Dice el verso 8, como participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder, dice, sino participa, una vez más, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Ahora bien, estas aflicciones de las que participamos por el Evangelio, Pablo dijo que esto es según el poder de Dios. Y esto marca una gran diferencia en las actitudes que unos y otros tenemos, porque las personas que permanecen sin hacer ninguna obra en relación al reino, sin dar testimonio, a eso me refiero, a través de nuestras vidas, de las obras, a través como enseñanza la obra de nuestro Mesías. Y esas personas que solamente se dedican a hacer lo que les complace en la vida, entonces esas personas pues no tienen ese poder de Dios. ¿No? ¿Por qué? ¿Tú por qué crees? Bueno, porque están seguras de que van a salir adelante solamente por su poder, por sus amistades, por su dinero, por su gran capacidad, por sus estudios, por eso van a salir adelante, pero no por el poder de Dios. Piensan que de las aflicciones van a salir adelante por ellos mismos, pero no por el poder de Dios. Entonces no tienen el poder de Dios. Y esto tiene una lógica. El Espíritu de Dios no está en esas personas. Mientras que los creyentes que se someten al Evangelio se convierten en siervos de Dios, se someten y dicen, Señor, estoy en tus manos. Y entonces por la fe en Yeshua reconocen que Él es nuestro Señor. Y aunque ese tipo de vida nos va a causar sufrimientos en este mundo, estamos dispuestos a aceptarlo. ¿Por qué? Porque precisamente Dios nos va a dar ese poder capaz de soportar de la mejor manera todos esos sufrimientos. ¿Tú cómo crees que los apóstoles fueron capaces de incluso ir hasta la muerte sabiendo que iban a morir y no ceder en su fe? Justo por el poder de Dios sobrenatural que no pudieron ver cualquier persona. Pero ellos sabían que lo tenían y estaban tranquilos. Los profetas, a pesar de la historia que cuenta cómo fue que murieron, tan terrible, ellos tenían el poder de Dios. Esteban, que fue muerto a pedradas y lapidado. ¿Qué crees que pasó con él en ese momento? Fue algo sobrenatural. Él sabía que estaba muriendo y aún así clamó al Señor, entregó su vida al Señor. Esas reacciones en esos últimos momentos, incluso esta carta del apóstol Pablo, sabiendo que quizás no iba a sobrevivir a esta ocasión ya, eso es el poder de Dios, el poder sobrenatural que le da a las personas para continuar hasta el fin. Si bien es cierto que dice, ¿quién nos llamó? Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo.
O sea, por ese poder de Dios, por ese poder de Dios, dice Pablo, quien nos llamó, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Entonces, si no debemos compartir una falsa expectativa cuando tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio, lo que sí debemos hacer es asegurarnos de que en nuestro mensaje resalte esta gran verdad. Porque cuando recibimos el Evangelio, recibimos un llamamiento santo. Es decir, es una promesa de vida eterna, pero implica una gran responsabilidad recibirlo. Y ese es el llamamiento. La palabra llamamiento en el griego es la palabra klesis y se traduce como invitación, vocación. Pero esta palabra griega deriva de otra palabra que es la palabra griega kaleo, que se traduce como llamar con motivo a ser convidado. Llamar con motivo para ser convidado. También significa convidar. Se traduce como invitar. Y se traduce como poner por nombre, sobrenombre. Entonces, esto significa que este llamado que hemos recibido a ser parte de aquel que nos salvó implica haber sido invitados a ser parte de algo muy importante y solo hay una forma de poder saber cuál es nuestra participación, en qué sentido va a ser nuestra participación a eso que hemos sido llamados, a eso que hemos sido invitados a ser parte. Y es cuando hemos comenzado a obrar según las instrucciones de su palabra, cuando hemos comenzado a cumplir su voluntad, a rectificar el camino que llevábamos y comenzar a rectificarlo en el sentido de las palabras de Dios, de la palabra de Dios, de su mensaje, de su palabra, de sus mandamientos. Cuando hemos comenzado a rectificar esto y comenzamos a hacer, es así, solamente de esa manera, cuando entonces entendemos cuál es nuestra participación, el llamamiento. Verso 9 dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¿Ya viste? No conforme a nuestras obras, no conforme a tus ideas, no conforme a tu propio criterio o albedrío, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en el Mesías Yeshua antes de los tiempos del siglo. Entonces, Dios tiene un propósito ya predeterminado para nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. Y solamente a través del Evangelio es cuando entramos en una verdadera relación de pacto con Yeshua, el Mesías. ¿Sí? Es a través de esta relación que nosotros vamos a poder conocer lo que debemos hacer para obedecer a ese llamamiento santo. Vamos a poder conocer cuál es nuestra participación. En ocasiones hay personas que dicen, bueno, yo sé que tengo un llamado, pero no sé qué hacer, no sé qué tengo que hacer. Pues bueno, lo único que tienes que hacer es ser paciente, pero también haber ya comenzado a obrar en los propósitos de Dios. ¿Cómo? A través de obedeciendo sus mandamientos, rectificando nuestro camino. De esa manera el Señor te va a hacer ver cuál es tu participación. Eso es algo que no será conocido por un tercero. No es algo de que alguien te va a decir, tú estás llamado para esto. Eso no es cierto. Eso solamente es de Dios. Solo la persona que recibe este llamamiento va a entender por revelación del Espíritu de Dios cuál es su participación. Y muchos de ustedes ya lo están haciendo
a través de los comentarios, lo que nos han platicado, lo que hacen, etcétera, ya lo están haciendo. Y esto es hermoso. Es justo tu participación. Ese es justo tu llamamiento. Y siempre que hagas todo como para el Señor, porque va a tener frutos en el Espíritu. Y sí, muchas veces puedes hacer, dices tú, pues es que estoy haciendo esto, pero no es algo directamente con la palabra de Dios. Infinidad de casos, de ejemplos que vemos en las Escrituras, que cómo es que Dios obra de manera impresionante que a veces nosotros ni lo vemos venir, ni siquiera lo podríamos imaginar y de repente esto ocurrió porque tenía que suceder aquello. ¿Y qué pasó? Ah, pues esto es el plan de Dios, de acuerdo a su palabra. Así es. Tú puedes estar haciendo esto y aquello, y dices tú, ah, pero es que no es exactamente lo que yo quería. No, es que no es conforme a tus obras. Lo acabamos de leer. Es conforme a sus propósitos, y es de esa manera como Dios obra, a través de su Espíritu. Por eso es importante el testimonio que damos, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que hacemos. Pablo, al hablar de los tiempos de los siglos, él estaba hablando de un tiempo eterno y él se refirió al reino de Dios. El reino de Dios es eterno y cuando ocurrió la creación, ese reino permaneció en los cielos. Sin embargo, va a llegar un tiempo en que el reino de Dios llene toda su creación. Todo el mundo será lleno de su gloria. Dice el capítulo 6 de Isaías, se escribió: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces va a llegar un momento en que esto se cumpla, ¿sí? Pero mientras llega ese momento, nosotros tenemos que hacer lo que nos toca, justo por causa de ese llamamiento santo. Y regresamos a 2 Timoteo 1, verso 10, dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Yeshua el Mesías, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Fíjate qué importante esto que está diciendo Pablo, justo de lo que estamos hablando. La palabra aquí, quitó, en el griego, es la palabra katargeo y se traduce como anular algo, dejar sin efecto, pero con la implicación de que el fundamento continúa ahí. Es una palabra muy interesante, muy interesante. Vamos a tratar de entender esto. Podemos citar un ejemplo, el hecho de anular un matrimonio, por ejemplo, ¿sí? Porque aunque el matrimonio ya no tiene efecto, ya no tiene, perdón, el matrimonio a través del divorcio ya no tiene efectos entre las vidas de las personas, el acto de la anulación deja un testimonio de que algo ocurrió, ¿sí? Aquello que hizo que surgiera ese matrimonio, ahí está, aunque ya no tenga efectos legales. ¿Sí me explico? El matrimonio que constituyó un pacto, porque eso es el matrimonio, un pacto entre los que se casan, después del divorcio ya no tiene efectos. Se anuló, se dejó sin efectos legales. Obviamente, desde ese punto de vista, ¿sí? Porque sabemos que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Todos son aspectos que tenemos que considerar.
para entender esta palabra. Sin embargo, el matrimonio como institución continúa existiendo. El matrimonio continúa dándose, la gente se sigue casando. Sí, pero en este par de personas ya no. Dejó de existir el matrimonio. Bajo este entendimiento, lo que nos dice este pasaje es que a través de la salvación que nos dio Yeshua el Mesías, la muerte quedó anulada. Es decir, ¿sigue habiendo muerte en el mundo? Claro que sí. Muerte tanto física como espiritual. En el mundo hay miles de personas que mueren diariamente y lamentablemente la mayoría muere sin ser creyentes, lo que implica una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque tuvieron la oportunidad de creer, pero decidieron no creer. Y entonces no solamente hay una muerte física, sino también una muerte espiritual también. Una separación eterna de Dios. Pero para el creyente, para aquellos que son creyentes, para aquellas personas que han tomado la decisión de hacer pacto con el Dios de la vida, el Dios vivo, para todo aquel creyente, la muerte espiritual fue anulada. La muerte espiritual fue quitada. Y aunque sigue habiendo muerte espiritual para el mundo, ya no para nosotros, los creyentes. Esa es la gran diferencia. Por esa razón es tan importante entender las implicaciones de la vida en la carne que tenemos y la vida en el espíritu que tenemos. Y la prioridad a la que le debemos tener a la vida espiritual. Entonces, este es el tema tan importante del que está hablando Pablo, y él por eso lo dice, escribió de esta manera. Dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Yeshua, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio, el mensaje de salvación, este mensaje que tú recibes, es el vínculo para la inmortalidad de nuestra alma. ¿Ve qué importante? Por eso lo escribe de esa manera. Y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y dice, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Yo sé que esto que está escribiendo Pablo, para muchos quizás sea muy difícil de digerir, y quizás sea difícil de digerir porque quizás tengas que tener un poquito más de lectura, de comprensión acerca de lo que realmente hablan los evangelios, de lo que hablan realmente los apóstoles en todo el Nuevo Testamento acerca de la vida. Porque quizás todo el tiempo estuviste pensando en la vida, pero de este mundo, cuando realmente estuvieron hablando de un proceso que te llevaba a la vida, pero a la vida eterna. Y eso es lo más importante, lo más maravilloso. Y qué bueno que no hablaron de la vida en este mundo. Imagínate qué miserable sería. Por esa razón, muchos son incrédulos y se quieren quedar así, porque siguen pensando que hablan de la vida en este mundo y dicen, hay muchas contradicciones. No has entendido que el evangelio es un mensaje de reino en su plenitud. El verdadero evangelio. Entonces tú puedes entender claramente por qué ese dichoso evangelio o mensaje de la prosperidad, o el evangelio de la prosperidad, es un mensaje satánico que lo único que está procurando es que la gente permanezca en este mundo y le rinda tributo a este mundo
material. Para el creyente ya no existe la muerte en el sentido de que, aunque muramos físicamente, como se los comentaba, nuestra alma va con el Mesías en un momento dado. Y esa alma va a experimentar la vida eterna, la vida plena. Pablo vinculó la relevancia del Evangelio a la vida eterna cuando habló de la inmortalidad. Así es de que si nosotros somos conscientes de esa relevancia, entonces podremos comprender mejor por qué Pablo le instruyó a Timoteo que no había motivo para avergonzarse de dar un buen testimonio de la palabra de la redención, de la obra de redención de Yeshua. Dice 1 Corintios 15, verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la vida por medio de nuestro Señor Yeshua, el Mesías. Y dice el verso 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles. Fíjate qué importante es esto. Mucha gente hoy en día, pastores de iglesias cristianas, de repente se quieren comparar a Pablo. Y no han entendido realmente nada. No han entendido nada. En este mismo capítulo, Pablo hace hincapié en un aspecto relevante para todos nosotros. Cuando habla de los padres, hablando de los mayores, cuando habla de los patriarcas, cuando dice que él viene, que él ha sido fiel a los patriarcas. Y aquí dice, yo fui llamado, mi llamamiento ha sido a ser maestro de los gentiles. ¿Qué nos está diciendo? Te lo voy a leer de otra forma. Yo que soy del linaje de Abraham, recibí un llamamiento. Es decir, fui invitado a participar de este mensaje de salvación eterna. ¿Y cuál fue mi función? Para ser maestro de los extranjeros, de todos aquellos que no son de linaje natural. Es decir, de ti y de mí. Pablo fue constituido maestro. Nada más y nada menos. Y entonces hay una gran diferencia, una enorme diferencia, que todo aquel que se pretenda comparar con Pablo está totalmente desconectado de la Escritura y desconectado del Espíritu de Dios. No sabe dónde está pisando, no sabe cuál es su posición. El Evangelio llegó a ser el fundamento de la vida de Pablo y el llamado que recibió fue precisamente a predicarle el Evangelio a los gentiles. ¿Y cuál es la palabra gentil? Extranjero. Todo aquel ajeno a la nación original del linaje de Israel. ¿Con qué propósito fue constituido maestro de los extranjeros, de todos aquellos que no somos de linaje natural? Precisamente para ser parte de, y no para sustituir a nadie.
Pablo, al escribir que fue constituido predicador, significa que fue puesto o colocado para ser un predicador o apóstol en la predicación del evangelio, y el propósito de su llamado fue a ser maestro de los gentiles, maestro de los extranjeros. ¿Por qué crees que Pablo estableció iglesias en otros lugares que no fue Israel? Precisamente por esa razón. Esto es de suma importancia porque justo esa función para la que fue puesto Pablo nos remonta al propósito inicial que tuvo la nación de Israel. Y ahorita tú vas a conectar precisamente con los primeros versículos de este capítulo, cuando Pablo se identifica y nos está diciendo, yo soy del linaje de Abraham, yo he sido fiel a los padres, a mis mayores, dice, hablando de los patriarcas. Y aquí está justificando justamente ese llamado, precisamente. Entonces, Pablo, con esto que nos está diciendo, nos está remontando al inicio. El propósito de Pablo, que a él le estaba colocando en la condición de ser un descendiente fiel de Abraham, Isaac y Jacob. Pablo comprendió la gran responsabilidad que tuvo, ¿sí?, el pacto de Abraham. Esto fue para él muy importante, un pacto que le implicó a toda la descendencia de Abraham una gran responsabilidad para hacer de bendición a todas las familias de la tierra. Dice Génesis capítulo 22, 15. Dice, y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto, hablando del sacrificio de Isaac que finalmente fue impedido por el ángel, dice, y por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Dice verso 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Este fue el llamado de Israel. El llamado original de Israel fue hacer luz a las naciones. Y es solamente a través del Evangelio, del que fue portador el Mesías, que el llamado de Israel puede cumplirse. Y Pablo entendió esta gran responsabilidad. Pablo entendió que su participación en el plan de redención de Yeshua fue llevar el nombre, que es sobre todo nombre, a los gentiles. Es decir, que su participación fue llevar la palabra con la autoridad de aquel que es sobre toda autoridad a los gentiles, a los extranjeros, a los que no tenían parte en el pacto, pero que ahora por él somos parte. Es decir, todas aquellas naciones de la tierra, a fin de que las tinieblas ya no prevalezcan, sino que sea la luz del Evangelio la que resplandezca en los que están dispuestos para vida eterna. Isaías escribió en su capítulo 49, dice, ahora pues, dice el Señor, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré a los ojos del Señor, y el Dios mío será mi fortaleza, mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas
mi salvación hasta lo postero de la tierra. Amén.